Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Nuevamente en vivo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este maravilloso día? Algunos vacacionando, disfrutando de febrero, otros ya trabajando, en fin, febrero, es así. ¿Cómo les va? Bueno, quiero hacer este vivo contestando algunas dudas por ahí de algunos de los mensajes que recibo sobre de qué se trata la escuela, de qué se trata alquimia, por qué es femenina y no masculina, en fin, hay un montón de qué se va a tratar la conferencia este próximo 22 de febrero. Así vamos a estar hablando un poquito de eso y las dudas que surjan. Bueno, la escuela Nefer, que es la escuela que dirijo, que creé, tiene que ver con una escuela que está creada desde la base de lo que es el camino del entendimiento de lo que es la iluminación o lo que es el aprendizaje de las artes más ocultas que tienen que ver con ciencia y tienen que ver con mucha parte de la espiritualidad, el esoterismo y demás. Alquimia nace por una necesidad de encontrar un lugar donde realmente lo más importante sea uno mismo y no otra cosa. No de rendir exámenes para los demás, entendiendo que la palabra rendir habla de rendirnos y no de entender, sino de repetir. Entonces, cuando uno empieza a investigar ciertas cosas, especialmente cómo trabaja las neurociencias, cómo nos programamos realmente, desde la parte más biológica hasta la parte más, digamos, cognitiva, uno empieza a entender que ciertas cosas son creencias e inclusive muchas metodologías lo único que hacen es que uno alimente ciertas creencias y a veces, si bien hay muchas metodologías que son sumamente buenísimas y efectivas, no les sirve a todo el mundo porque obviamente el síntoma o el conflicto que uno presenta es el maestro, o sea, es el camino, o sea, es lo que te va a conectar con ese plano divino, por decirlo de alguna manera. Entonces no podemos silenciar un síntoma o silenciar un conflicto porque no nos gusta o porque, bueno, como me molesta esto, voy y lo saco. Lo tengo que entender. Esto uno lo va comprendiendo a medida que va transitando el camino, que el problema no es el problema, sino de que el problema es un mensaje y que por más que yo silencie ese mensaje y lo trate de tapar de alguna manera, va a seguir plasmándose en otros problemitas que se empiezan a magnificar. No es que tenemos muchos problemas o muchos síntomas, generalmente es uno y los demás son reflejos de ese que no escuchamos. Entonces, cuando uno empieza a entender, bueno, yo quiero aprender cosas que tienen que ver con conocerme a mí mismo y también cómo funciona el universo. Me interesa la ciencia, pero no quiero ser científica. Me interesa la medicina, pero no quiero ser médica. Me interesa la astrología, pero no quiero ser astróloga. Me interesa las hierbas, cómo hacer brebajes, pero no quiero ser farmacéutica ni quiero ser bioquímica. Quiero escuchar mi cuerpo, pero no quiero ser una coach que se la pasa escuchando el cuerpo del otro cuando está manifestando síntomas uno mismo, o sea, porque empieza a haber muchas incongruencias. Entonces uno se empieza a dar cuenta que todas las metodologías tienden con la mirada hacia el otro. Solo cuando uno empieza a transitar el camino empieza a entender esto. No es que las metodologías están mal, el lugar desde donde parten es para ser bueno para otro. Cuando el primordial problema que tenemos es no ponernos a nosotros mismos en primer lugar. En muchos de mis videos digo, lo que más te maravilla del camino de alquimia es cuando vos te das cuenta desde la ciencia y desde la experiencia propia que no existís. Ahí empiezan todas tus preguntas y hallar la respuesta a esas preguntas existenciales, porque en realidad esas preguntas existenciales parten de con que, ¿cómo sabes que existís? Entonces me tengo que vaciar de un montón de cosas que yo no las tengo como sabidas y que en realidad son repeticiones que están en nosotros en base a cosas que ni siquiera nos cuestionamos. Entonces lleva un proceso de
entender cómo funciona el pensamiento y cuestionar nuestros pensamientos, en especial las estructuras que tenemos y que traemos de la familia, de la cultura y de lo que aprendimos en la escuela, ¿sí? A medida que uno va entendiendo cómo funciona el pensamiento y cómo el humano fue programando a los más débiles para poder liderar, o sea, la historia de la educación, desde dónde se empezaron a hacer las cosas y por qué ahora uno tiene que entender que hay cosas que uno no se las cuestiona y que cuando uno empieza a cuestionar automáticamente nos vamos a la dirección y nos quedamos encerrados en un cuarto porque la maestra o el maestro no permite que vos te equivoques. Y eso no se hacía en la antigüedad. En la antigüedad el cuestionar era un tema de entender que yo tengo que explicar con evidencias y experiencias que lo que estoy diciendo es una verdad. El tema es que la verdad depende del poder, no del saber. Entonces lleva un viaje de muchísimo entendimiento hacia vaciarnos de la manera que tenemos de pensar, entendiendo cómo funciona el pensamiento y no hacerlo de manera repetida. Entonces lleva un viaje a literalmente volver a nacer. Por eso el primer año de alquimia es el renacer, porque literalmente vos tenés que volver al inicio y entender que tenés que aprender a hablar, aprender a comunicarte, aprender a dirigirte, aprender a ser quien querés ser. Entonces, en esa transición entre que vas vaciando tu pasado, borrando esos traumas, esos quilombos que traes, entendiéndolos, no justificándolos, viendo la solución que tu inconsciente te da, porque no son las mismas soluciones para todos. O sea, cuando te empezás a dar cuenta que cada uno es único, que no hay soluciones para todos iguales y que la llave que abre esa solución está dentro tuyo, no está afuera, y que la tenés que encontrar vos a través de escucharte, a través de decidir dónde vos querés hallar esa solución y que solo así unís ambos mundos y se produce la solución del conflicto o la sanación. Entonces implica un viaje hacia accionar hacia un futuro nuevo, un futuro que tenés que crear al mismo tiempo que te vacías del pasado. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que empezar a transformar. ¿Cómo yo puedo ir hacia atrás mientras voy hacia adelante? ¿Sí? Se puede. El tema es que tenés que entender cómo funciona la mente, cómo funciona la realidad y qué significa el tiempo. Porque pensamos que el tiempo es lineal cuando hay muchos tiempos. Entonces implica aprender mucho sobre ciencia, mucho sobre espiritualidad y mucho sobre nosotros mismos en especial. La escuela Nefer está dedicada a la persona en sí misma, en que la persona se estudie a sí misma, no que decida estudiar metodologías que le encantan para otros. Por eso no se dan formaciones para que vos des a otros, sino para que te des a vos mismo. Y se hace a mujeres porque, como les dije, los hombres todavía no son los que acuden a la escuela. Son muy pocos los que quizás hacen algún que otro taller y no generan una continuidad. Hacen un taller en el año, 2 talleres en el año. Y no está ese entusiasmo o esas ansias de crearse a sí mismos. Simplemente quieren obtener información. Porque me doy cuenta con sus preguntas cuando hacemos los talleres, tanto presenciales como online, el nivel de integración con ese camino. Y hasta que no haya un grupo grande de hombres que realmente están entusiasmados, no se puede, no tengo las ganas, el entusiasmo de abrir ese camino, porque implica algo completamente distinto a lo que es alquimia femenina, por cómo es el cerebro masculino, que es distinto. Somos similares, todos somos masculinos y femeninos, pero la manera de interpretar y de comunicación es completamente distinta en el cerebro. Por ende, se tiene que abordar desde otro lugar. Y hasta que no haya un cupo grande de hombres, alquimia masculina no se abre. Simplemente por eso. No es por una decisión de que no quiero abrir para hombres, solo para mujeres. No. En algún momento se va a tener que dar esa conjunción, esa integración, pero por el momento sigue siendo femenina y los hombres tienen que innegociablemente hacer los talleres dentro de la escuela que tienen que ver con alquimia, pero no son los 9 meses del renacer. Son talleres temáticos que uno hace en base a lo que quiere trabajar, que esos talleres están disponibles para todos, gente que pertenece a la escuela y gente que no pertenece a la escuela, que los pueden comprar, que son online, que están grabados, y también hay talleres a partir de marzo que van a ser presenciales en Bahía Blanca, en Capital Federal, en otros lugares del mundo y también online como siempre. ¿Ok?
hasta ahí va. Y lo pueden comprar siempre, les queda ahí, está grabado, los online, los presenciales vienen. Y uno aprende un montón de cosas porque lo que hago es alquimia siempre, no es que hago alquimia solo cuando hago el taller de alquimia femenina. Alquimia es todo lo que soy, ¿sí? Pero sí los niveles de enseñanza son distintos, porque obviamente las alquimistas que inician ese proceso de los primeros 9 meses del renacer, después hacen el segundo año, tercer año y demás, las que continúan, lleva otro proceso de aprendizaje y otras enseñanzas mucho más profundas. ¿Se entiende? Es simplemente eso. Como siempre les digo, no todos estamos listos para crearnos a nosotros mismos. La mujer tiene una necesidad enorme de transformar algo, pero no sabe qué es. Porque la mujer es la que tiene que parir la nueva conciencia, ¿sí? Porque la mujer tiene ese sexto sentido que tiene que aprender a entender, a escuchar y a sintonizar, porque lo hemos silenciado, por que nos han juzgado cuando lo teníamos generalmente de chicas. Cuando somos niñas tenemos más sexto sentido que de adultas, siempre lo tenemos, pero está bajo 20 llaves, porque obviamente tenemos miedo de sentir y de predecir cosas. Entonces, todo lo que es el manejo de aprender a ver más allá, de sintonizar con esos sextos sentidos que cada uno tiene distintos, se ve en años superiores, entre segundo y tercero, niveles avanzados. ¿Pero por qué? Porque primero tenemos que limpiar adentro. Primero tenemos que vaciarte de todo lo que vos pensás que parte desde afuera y no desde adentro. Primero tenemos que hacer que el poder esté adentro, de que entiendas que vos tenés el poder. Y eso es muy difícil, porque uno piensa que no tiene el poder. Y ahí está mi trabajo, que yo te tengo que decir de millones de maneras a través de diferentes ramas, desde la parte más científica, más física, más mental, más racional, por qué funciona, explicándote la física cuántica que la pueda entender tu abuela de 95 años. Ejemplo, tengo alumnas de edades avanzadas y también tengo alumnas de edades mínimas, 16, 17 años, porque es un llamado a querer entender, a entenderte a vos y a entender cómo funciona afuera, por qué te pasa eso. Si bien todos iniciamos alquimia porque tenemos muchas metas para materializar, creo que el verdadero llamado que impulsa a las mujeres a hacer este proceso es ganas de saber, de entender realmente cuál es esa verdad que está ahí, que entrelaza muchas metodologías, pero que en realidad a algunos les sirve y a otros no, y que por qué a algunos sí y a otros no. Uno se pregunta, ¿por qué sí y a mí no? ¿O por qué a mí sí y a mi amiga no? Entonces hay algo ahí que nos falta, y eso es lo que trata de encontrar el alquimista. ¿Cuál es eso que está faltando ahí, que es invisible? Porque a algunos les sirve con todo lo que dicen que hay que tener y a otros no. Por ende, ese componente que falta es invisible, no es visible, no es algo real. Se debe activar desde adentro. Entonces uno empieza a encontrarse con eso, que para cada uno eso es distinto. Entonces estamos en un nivel de entendimiento muy profundo, donde uno tiene que recorrer el camino hacia entender. Y no que sea, tengo que estudiar. Qué bajón. Como cuando uno va a la universidad porque desea ser un profesional, porque le gusta esa carrera, y está agotado o agotada de estudiar, porque es denso, porque no sabes para qué te va a servir, no lo puedes llevar a tu vida. O sea, es leer y leer y leer desde un lugar muy vacío. En cambio, nosotros lo que hacemos en la escuela es estudiar desde un lugar de llevártelo a la vida en ese instante. Que no lo tengas que repasar, sino entendiendo que lo que estamos viendo en clase lo vas a estar vivenciando durante todo el mes, pero que tenés que estar atenta para aplicar las herramientas y técnicas que te voy a dar en el mes para lograr atravesar esas barreras que te las va a poner el camino a ver si lo estás aplicando. Y a veces el examen no lo tenés ese mes, lo tenés al tercer mes.
Entonces uno va entendiendo que va aprendiendo muchas cosas que en algún momento las vas a tener que poner en práctica. Y que si no las pones en práctica no pasa nada, pero no estás atravesando esas estructuras mentales y por ende se va a ralentizar un poco tu camino. Eso no quiere decir que no vas a tener un nuevo examen, al tiempo nuevamente pasa lo mismo, pero es un poco más intenso, para ver si ahora te animás. Entonces cada vez el problema se agranda un poquito más, pero no para limitarte, sino para que acciones. Por eso siempre digo, hay que mover el trasero, hay que accionar, hay que mover. Y es la parte más difícil, porque nadie sabe hacia dónde tiene que mover, porque no estamos entendiendo. Estamos en el plano de información, del conocimiento. Entonces todo lo que es la escuela Nefer habla de cómo pasó del conocimiento al entendimiento y el entendimiento a la acción, al saber, porque el saber es acción. Lo llevo a la vida, lo llevo a lo experimento. No me queda ahí en la teoría. ¿Se entiende? Y todo eso es lo que se hace dentro de lo que es el camino del alquimista. Ahora en la próxima conferencia en Bahía Blanca, el 22, este sábado 22 de febrero, 18 horas, que es gratuita, abierta a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, quien quiera venir, vamos a estar hablando de un montón de cosas. Como en cada video siempre estamos hablando de síntomas, de por qué no ganas dinero, de por qué el negocio no funciona, de por qué no perdés peso, de por qué no encontrás la relación amorosa que querés. Vamos a estar hablando de todo eso. Y voy a estar dándote tips y herramientas para que apliques. Pero como siempre les digo, la herramienta y el tips te va a servir si lo aplicas en cada instante de tu vida, no de vez en cuando. Y no sirve de nada tener una herramienta o un tips si lo vas a usar como express y no vas a llevar a tu vida ese entendimiento. Entonces, uno es muy importante que entienda que tiene que transformar su propio camino para atraer las cosas que quiere atraer a su camino. Y eso implica accionar cada día de tu vida. Entonces, es 24 horas full time. Cuando estás durmiendo, estás siendo alquimista. Cuando estás trabajando, estás siendo alquimista. Cuando estás con tus amigos, estás siendo alquimista. Cuando estás teniendo relaciones, estás siendo alquimista. Cuando estás cocinando, tenés que estar haciendo alquimista. Entonces es llevarlo a tu vida. Llevar ese entendimiento a tu vida, ser parte de eso. ¿Pero por qué? Porque vas a empezar a entender para qué te pasan las cosas. Que todo está en una misma sintonía. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahora yo estoy hablando y estaba todo calmado y empezó el viento. ¿Sí? Bahía Blanca, viento. Qué raro. Y en el momento que yo hablo del viento y lo nombro, ¿sí? El viento está ahí, como un poco más suave, ¿sí? Y se escucha. Y pareciera que ahora no molestara tanto. ¿Se entiende? ¿Por qué está el viento cuando hablo de esto? ¿El viento qué nos hace? El viento es como el pensamiento. Vamos a poner una metáfora bien alquimista, usando lo que hay. El pensamiento es el viento. Vos decidís ir a caminar por la playa. Está divino el día, pero hay un viento, la arena se te pega por el viento, el mar. Mirá. Más viento. ¿Sí? Y vos decís, pero mi meta era caminar por la playa, pero hay viento. ¿Qué hace el pensamiento? Me quedo en casa. Dejo mi meta porque hay viento. En vez de ver que el viento es el maestro, es decir, vos querías ir a caminar por la playa, anda a caminar por la playa y el viento no te molestará. Puede soplar, pero no molestarte. El tema es que no entendemos cómo yo puedo caminar con viento sin que me moleste. ¿Se entiende? ¿Cómo hago? Ahí está la aplicación. En caminar con viento, no en caminar en un mundo de rosas, donde todos hay angelitos. No. El alquimista se prueba cuando hay viento, cuando llueve y vos querías que haya sol, cuando tenés que ponerte un vestido así y te agarró inflamación. Ahí tenés que aplicar las herramientas. En el estrés, en el conflicto.
entendiendo que nada te limita, que es el maestro tomándote examen, el propio camino, el propio cuerpo, el propio ser, la propia fuente. ¿Se entiende? La gente piensa que ser alquimista implica bueno, ahora todo me va bien. No, todo te va bien si no te detenés, si no te frenás ante los obstáculos externos. Por ejemplo, el viento. El pensamiento es como el viento. ¡Ay! Los miedos, las dudas. No te deja avanzar, ¿sí? Porque vos pensás que el pensamiento te impide avanzar. Pasa de que si yo no pienso que me amo, no me puedo amar. El pensamiento es un viento, nada más. Vos podés dirigirte, accionar amándote a través del viento. No quieras evitar sacar lo que no te gusta para lograr gustarte. Imaginemos esto, yo me quiero iluminar. Bueno, entonces tendría que destruir la oscuridad. ¿Se entiende? Porque no me gusta todo lo que no es luminoso, todo lo que es oscuro. Yo tengo que integrarme en eso y en eso lograr mi meta. Lo mismo que hace la flor de loto. De eso se trata la iluminación y el estado divino, desde un plano lógico y desde un plano espiritual, ¿sí? Se trata de eso, de en el barro, en la mugre, en la caca, en la mierda, ahí brillar, ahí aplicar los conocimientos. Y te puedo asegurar que ahí realmente entendés que funciona. El tema es que frente al obstáculo, frente a la barrera, frente al conflicto, uno se detiene porque nos enseñaron a detenernos. ¿Se entiende? Uno tiene que comprender eso. Que tiene que accionar siempre. Y que siempre va a haber una trabita externa. Y frente a esa trabita externa, vos ya sabés que tenés que dirigirte igual. Vos ya la estás esperando. Porque la mente, programada para el pasado, siempre te va a mandar una trabita externa, algo que no te va a gustar. Ay, quería caminar, pero hay viento. Ay, quería empezar la dieta, pero mi marido trajo medialunas. O sea, siempre hay algo externo que me impide lograr mi meta. O que me lo da otro, o que el otro me lo hace, o que el mundo me lo hace, no importa qué. Pero la mente está programada para ponerme obstáculos y el poder afuera. Entonces cuando uno ya sabe esto, sabe que frente a todo lo que quiera concretar va a haber un pequeño obstáculo o un gran obstáculo. Siempre que quieras lograr algo va a haber un obstáculo. ¿Se entiende? Siempre. ¿Por qué? Porque funciona así. ¿Cómo sé que realmente estoy haciendo algo nuevo? Porque estoy atravesando un límite mental. ¿Y cómo sé que es un límite mental? Porque hay miedo. El miedo es el medio que te divide entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, uno tiene que dirigirse a ese camino donde hay miedo. No el miedo de estrés, como por ejemplo estás frente a un león y te va a comer. ¿Sí? Hablo del miedo que da los inicios. Emprender ese viaje, entregar el dinero para comprarte la casa que querés, negociar por la compra de algo que te gusta. Cuando el miedo aparece frente a una meta, algo que vos querés concretar, ese medio es el medio, el camino que te va a llevar hacia ahí. El tema es que primero tenés que pagar el precio de atravesar el límite mental que te frena. Creer que afuera hay algo externo que tiene más poder que vos. ¿Se entiende? Es muy importante. Ángela, gracias. Me encantó lo que publicaste de por qué nos dejamos de querer. Me eriza la piel cuando lo leí y lo releí, gracias. Es que tiene que ver con eso. Por los demás damos todos. Todo damos, pagamos todo, todos nos parece bien para el otro, pero para nosotros es caro, es imposible, es mucho tiempo, no lo voy a hacer. Y esa es la manera de desvalorizarse. Quiero manejar y me dan miedos los autos. Hasta que no empieces a manejar, no te van a dejar de dar miedo. Maneja con miedo. Después el miedo se va a ir.
Cuando no te frenas aunque tengas miedo. Dice, bueno, se entiende. Nati, ayer pedí señal de volver a ser mamá, después de años de buscar. Creo que entendí que no era más buscar, sino encontrarnos y volver a ser mamá. Y anoche soñé que me regalaban 3 huevos grandes de gallina. Muy bien, Nati. Tiene que ver con encontrarse con esa posibilidad. Sí. Todas las respuestas están adentro. A mí me encantaría poder decir, ¡wow! Encontré la metodología que le sirve a todos, y si haces estas preguntas, allá es la respuesta mágica y la llave que abre el cofre. No, eso son patrañas, mentiras, patrañas. No, pero lo bueno que uno cuando recorre el camino encuentra las respuestas. A veces antes, a veces después. Hay que tener un poco de paciencia porque a veces no estamos listos para el cachetón que te da la respuesta. Porque a veces la respuesta no te gusta tanto y no estás listo para esa respuesta. Entonces empezás a entender por qué se te trababa esa puertita con esa respuesta. Es menos mal que se me trabó hace un año atrás, porque enterarme de esa respuesta ahora hubiese sido en ese instante traumático. Y ahora, como si nada, porque tenés otro nivel de pensamiento, rompiste tantas estructuras que ya no le tenés miedo a nada. ¿Se entiende? Hola Nati, te veo desde Uruguay porque me he despertado desde hace tanto tiempo estas ganas de saber y conciencia. Y la gente alrededor ni siquiera se le pasa por la cabeza. Es que depende del deseo de los demás. Esto no es... En algún momento de nuestra vida nos preguntamos qué es la vida. Pero generalmente eso pasa cuando estamos llegando al final del carretel, ¿no? Cuando ya nos queda poco hilo y decís, tengo 70 años y ¿qué hago? Se entiende, cuando ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, diría yo. Pero como cambió tanto la conciencia y hay una revolución del ser, ¿no? De que ahora quiero mostrarme tal y como soy, mi sexualidad, sí quiero tener hijos, si no los quiero tener, quiero ser independiente, como que hay más libertad. Entonces esa libertad que todos empezamos a ejercer desde no hace mucho, hizo que también nos cuestionáramos más cosas. ¿Por qué? Porque ya no estaban esas estructuras. Antes, digamos, la revolución de la conciencia es: no voy a casarme. Y era, ¡wow! Susanita, ¿no te vas a casar? ¿Qué va a pensar la familia, el pueblo? Era la mal vista de siempre. Voy a vivir sola en una casa. ¿Y quién te va a mantener si no tenés un marido? Antes no se trabajaba. Entonces antes la toma de conciencia era una mujer que trabajara, un hombre que no se quisiera casar, ¿se entiende? Un hombre que se separaba de la mujer y decidía fugarse con la amante, qué sé yo. Eran otros niveles de libertad, ¿se entiende? Era, me quedo solo porque era homosexual. ¿Me explico? Entonces el nivel de conciencia era ese. O sea, realmente los que estaban como expandidos de conciencia era la gente que rompía esas estructuras sociales y culturales y se animaba a ser quien quería ser. Y generalmente eran mal vistos y obviamente de la sociedad vivía en el medio de la nada para que nadie te vea. Hoy ya eso a nivel social se acepta porque hay más conciencia, ¿sí? Entonces ya eso no es la rebeldía, digamos, de liberarse. Ahora la libertad tiene que ver con una libertad que no me la puede dar ni la sociedad ni nadie, que es una libertad interior. Y ahí entra el conflicto, porque yo no soy libre de mis emociones. Por eso en esta era hay tantos síntomas interiores, ¿se entiende? Ansiedades, estrés, trastornos obsesivos, cosas que tienen que ver con la cárcel interior de la cual no podemos liberarnos, las leyes interiores de las cuales no podemos liberarnos, las identificaciones interiores de las cuales no somos conscientes y nos estructuran a vivir una vida de angustias, depresiones, que no sabemos ni siquiera por qué las tenemos. Entonces, es como que estamos en un nivel de libertad completamente distinto. Todos en algún momento atravesamos angustias, frustraciones, depresiones, tristezas, en algún momento, ya ha sido poquito, mucho.
Y eso uno piensa que viene de algo externo. Bueno, estoy triste porque no entré a la facultad, estoy triste porque no tengo una pareja, estoy triste porque estoy gorda. Le buscamos en el exterior el tema, pero en realidad es interno. Porque cuando no podés ingresar a la facultad, en realidad lo que sentís es frustración sobre tu capacidad intelectual, y esa es la raíz. Y la raíz de la raíz de la raíz es que seguramente alguien puso la semillita de que vos intelectualmente no eras demasiado bueno o buena. Entonces ahí está el tema, no en la facultad. La facultad simplemente dejó en evidencia una semilla que creció con el tiempo dentro tuyo. Y lo mismo pasa con todo lo demás. El tema es encontrar el hilo de la historia. ¿Vieron el hilo rojo que uno dice, hay dos personas? Bueno, para mí el hilo rojo existe, pero el hilo rojo es con nosotros, no con alguien externo. El hilo rojo que nos conduce hacia quiénes somos realmente y cuál es nuestra misión en esta existencia. No importa cuánto dure esta existencia, sea un día, una semana, una hora, montones de años. ¿A qué vine? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Qué es la existencia en sí misma? ¿Se entiende? Entonces, el hilo rojo sería ver quién soy, porque los tenemos que vaciar de creer que sabemos quiénes somos. Entonces, implica un encuentro con nosotros mismos, que es un paso a paso, mientras nos vamos vaciando de identificaciones que en realidad son sociales, familiares y culturales. Nosotros no somos nuestra profesión, nuestros roles, madre, hija, estudiante, profesora. Somos más que eso. Y eso implica una conexión desde otro lugar. Y eso es lo que hace Alquimia. Tratar de que empieces a caminar por ese camino que muy pocos deciden hacer, que es el camino hacia el encuentro con vos mismo. Me haces tan bien, Nati. Gracias, John. Vivi, sos tan clara. Bueno, me alegro que ser clara, porque creo que si los maestros fueran claros, expliquen lo que expliquen, todos entenderíamos. Pero creo que también nos falta valorar nuestro trabajo y valorar la palabra y entender que todos entendemos distintos, ¿no? No tenemos el mismo modelo de entendimiento y por eso siempre tenemos que explicar desde un nivel muy simple. No hacer las cosas simples complicadas, pues si no nunca se van a poder poner en práctica. Me hacían falta estas palabras, dice Mariela. Uno tiene que comprender que todo lo que nos pasa tiene un sentido, pero ese sentido tiene que ver con nuestro encuentro con nosotros mismos y con lo que realmente somos, porque en realidad todos nuestros estados emocionales son copiados generalmente, nuestras personalidades son copiadas. Entonces, cuando uno empieza a entender de que sos igual a tu mamá, sos igual a tu papá, no importa el que te crió, o sea, porque es conductual, funciona así la mente. Entonces vos decís, sí, yo soy re tranquila, pero en realidad no soy eso, porque tranquilo era mi papá. Entonces cuando vos decís, esta personalidad que tengo no es mía, es la persona de mi papá, pero en realidad no es de mi papá, es de alguien más que también copió. O sea, somos copia de copia de copia de copia de copia. Por eso pasa toda la información transgeneracional, porque no hay nadie que decida conocerse a sí mismo. Entonces nos conocemos a través de características de otros y no está mal, porque es la manera que tenemos de recordar a los demás. Sí, por eso decimos que nuestro árbol vive en nosotros a través de los gestos conductuales, de la apariencia, de la sangre y de enfermedades también. Es infinito. Pero es muy importante entender que yo no tengo que ser presa de la parte genética, sino entender que detrás de todo lo genético hay un gen, que es la misma etimología de genio, que tiene que ver con decidir dónde conectar y dónde no, y lo que sí quiero y lo que no. Y para eso tenemos que entender cómo funciona la biología, nuestro organismo, nuestra mente. Por eso les digo que uno aprende muchas cosas, pero por querer conocerse, no para tener un título y ser un profesional de biología, de medicina o demás, sino yo quiero ser mi propia medicina. A esto se le llama
el camino de mujeres medicina, que hacían con hierba los brebajes, la parte de los curanderos, los chamanes, pero porque hay una conexión con el ambiente y uno mismo. Entonces uno empieza a leer las plantas, a entender para qué sirven ciertos componentes, la influencia de los astros. En fin, todo tiene un sentido lógico desde la parte científica y desde la parte espiritual. Entonces cuando uno va uniendo ambos mundos, va entendiendo que hay un hilo invisible que nos conecta con una verdad que no es absoluta, pero que es transparente, que es una verdad que no va en métodos, va en integrarte junto a esa verdad. Entonces ahí todo empieza a funcionar porque vos te fusionás con el camino. Cuando no movemos el trasero es porque ya nos acostumbramos a un estado. Es que el tema no es mover el trasero, es hacia dónde lo moves. Porque moverlo movemos, pero a veces lo movemos hacia atrás, lo movemos estando sentados en el mismo lugar. El tema es dirigirnos hacia lo que queremos concretar. ¿Se entiende? Bueno, qué lindo es escucharte, Nati. Soy grande, lo que decís, más que claro que la terapia como romper con el linaje paterno, ya que fui abandonada, sufrí mucho y los fracasos con los hombres creo que es por ahí. Siempre vamos a estar repitiendo patrones, pero porque aprendemos con la repetición. Miren a los bebés. ¿Cómo aprenden? Por repetición. Somos grabadoras. Nadie nos hereda cruces. Funciona así nuestro cerebro, nuestra mente. O sea, tenemos que programarla entendiendo cómo funciona. Si no la vamos a querer programar desde el pensamiento mágico y no desde entender cómo funciona literalmente un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? O sea, ¿qué poder tiene realmente, literalmente, y qué cantidad de pensamientos tengo? O sea, tenemos que ir a la parte más científica para poder pasarlo a práctica y poder entenderlo. Bien, gente, bueno, muy feliz de todos sus mensajes. Siempre estoy posteando mensajes de ustedes, de cosas que les pasa, de metas concretadas, de situaciones, de las señales que reciben. El próximo sábado 22, recuerden que hay una conferencia gratuita, es gratis. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Y mucha gente de muchas provincias se viene para Bahía para asistir. Así que muchas gracias, muchas gracias. También ahí se van a poder inscribir en Alquimia presencial. Igualmente pueden inscribirse en Alquimia al WhatsApp más 549-291-419-7428. El celular, WhatsApp, mandás un WhatsApp y ahí te mando la info de valores, cuándo comenzamos y demás. Ya hicimos la introducción a Alquimia de todos los niveles, porque está el nivel 1, que es el renacer, el nivel 2, que es el crecer, crear el ser, y el nivel 3, 4, 5, 6, que es el grupo de avanzadas, que ya es un nivel superior. Ya hicimos la introducción, es decir, la clase previa antes del inicio en marzo, que abonando la inscripción accedes a esa clase grabada. Así que están todas ya empezando a practicar desde febrero, porque como les dije, este año es muy energético por muchas cosas que están pasando en el universo, en los astros, y que se empiezan a mover ciertas cosas a un nivel emocional y físico. Van a notar muchos malestares, pero no es así como el viento. No es que haya un mal por mal. En realidad es un bien. Pero que ¿vieron cuando uno pone, no se acordaba a la pileta? Cuando uno pone para limpiar la pileta y que suba la mugre o que la mugre quede abajo y poder limpiarla y pasarle el barrefondo. Bueno, es algo así. O sea, la energía lo que hace es limpiarte y entonces empezás a ver la mugre, porque mientras estaba así no se veía nada, pero de pronto la energía, ¿qué es lo que hace? Que se vea lo que no estás resolviendo. Entonces uno lo puede vivir como que el quilombo parece más grande, el síntoma se agravó, todo está peor, debería estar mejor y estáis peor. No, sigue estando igual,
Nada más que ahora lo ves, ahora lo sentís, porque la energía hace que tus sentidos se amplifiquen. Entonces ahora lo veo, ahora lo escucho, ahora lo siento, ahora ya no doy más, Roberto, no te soporto más. No, vos nunca lo soportaste a Roberto, solo que ahora tus sentidos están amplificados. Entonces lo ves con más claridad, lo sentís con más claridad. ¿Por qué te pasa esto? Para que muevas el trasero. ¿Por qué? Porque se están dando conjunciones, que esto lo vamos a estar trabajando en alquimia literalmente, ¿qué conjunción? Y entonces con esas conjunciones dentro tuyo, que es un universo también, vos también estás haciendo conjunciones. Vos también estás alineándote con esa energía. Y al alinearte, se te despiertan cosas que estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. No es que te viene algo nuevo. No, siempre es lo mismo. Nada más de que ahora, al estar revuelto, al estar movilizándose, vos lo ves, lo sentís, lo percibís. Y por eso estamos a veces medio desbordados. Entonces sentir dolor de cabeza, sentir malestar, baja presión, como que no sabes qué miércoles, este cuerpo no es mío, qué miércoles... Tiene que ver porque nuestro cuerpo es como una red de Wi-Fi, ponételo así. Te lo explico simple para que lo podamos entender. Imagínate que viniera golpes de tensión, de mucha energía. ¿Qué le pasa a tu casa cuando hay mucha energía, subidones de energía y bajas de energía? Se prende y se apaga la lucecita. Bueno, así nos pasa a nosotros cuando hay ciertas conexiones. Y esa energía se utiliza. El tema es entender que estamos tratando de sintonizar con todo lo que está pasando. Y cuando no sintonizamos, porque no estamos bailando al mismo ritmo de esas transformaciones, porque los astros nos cuentan una historia de lo que tenemos que transformar. Y si no nos alineamos con ese mover trasero, con lo que nos pide el astro hace ¡pum! ¡Pum! A mover el trasero. Entonces, ¡oh! No, bueno, yo ya sabía que lo tenía que hacer. Te empuja a que lo hagas. Por eso sentís como subidones, bajones, pero es porque te está empujando la energía a que acciones y a que muevas, a que hagas lo que tenés que hacer. ¿Se entiende? Entonces mucha gente por ahí se empieza a sentir medio, wow, ¿qué está pasando? Es toda esa energía. Nos pasa a todos, Simplemente es entenderlo. Así como el viento que hoy está presente, que nos habla de eso, de cosas invisibles pero que nos molestan. La energía es eso, es invisible, pero sin embargo tiene un poder como el viento, de quitarte todo, de sacar una casa, sacar un árbol, huracanes, ¿se entiende? Y es invisible el viento, vos no lo ves, ves las hojas que se mueven. La energía es igual al viento, vos no ves la energía, pero la sentís, la percibís, como si vos fueras el árbol. ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento así? Vas al médico. Hay viento, hay energía. ¿Se entiende? Y el médico dice, no, usted está bien. Es algo externo que te está moviendo. ¿Por qué? Porque uno no mueve. Entonces, si uno decide moverse con el viento, va como una hoja que se va moviendo. ¿Se entiende? Va volando. Me sirve el viento para volar, para llegar más rápido. O si yo me quedo quieta me molesta. O si lo tengo en contra. Son señales, ¿sí? Eso me pasa desde diciembre y no me decido a mover el trasero. Y te va a seguir pasando hasta que lo hagas. Tal cual, yo estaba haciendo lo que nos enseñás y de repente un lío terrible en mi casa, peleas, hijos que te odian, sorpresas en cosas que no sabes. Lo que más me duele es no poder ver a mi nieto. Cosas que pasan. Si tengo ganas de sacarme la mala energía, quiero cambiar mi energía o entenderla. No es sacar la mala energía, no hay mala o buena energía. La energía mala es la que no usas. Es la que no estás utilizando. Entonces es muy importante que entiendas que tenés que sintonizar con la energía. No hay mala o buena. Mírate mi video de negatividad en mi canal de YouTube. Bien, gente. Bueno, todos y todas invitados
oficialmente a la conferencia el 22 de febrero, 18 horas, en el Club Pacífico Bahía Blanca, Charlone y Castelli. Vamos a estar hablando de salud, relaciones, cómo amarnos a nosotros mismos, tips y herramientas para ganar dinero, para que nuestra empresa crezca, en fin, todo lo que nos interesa. Va a ser simple, didáctico como siempre, para que podamos comprender, entender y pasarlo a la acción. Y también ahí se van a poder inscribir a todo lo que es los talleres dentro de la escuela, tanto los talleres online disponibles, que los pueden comprar vía WhatsApp, y que también pueden comprarlos ahí mismo en lo que es la conferencia presencial en el Club Pacífico, ¿sí? Bueno, gente, les mando un beso enorme, que tengan un maravilloso día, y recuerden que en mi canal de YouTube tienen montones de videos gratuitos para que empiecen a aplicar todo lo que quieren realmente transformar en sus vidas. Y recuerden, sin acción no hay transformaciones, tienen que aplicar eso a su realidad. No sirve de nada tenernos la información y repetirlo como loros, ¿sí? Recuerden que hasta el 31 de marzo la inscripción de Alquimia Femenina 2020 está abierta, y pasada esa fecha la puerta se cierra y deberás esperar un año para crear la realidad que querés crear. Te mando un beso enorme.